Bienvenidos una vez más, queridos hermanos en Cristo, a otro nuevo contenido que hacemos aquí en tu canal. Amigos de Jesús Nazareno, muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos mires. La más cordial bienvenida y te mandamos un cordial saludo donde quiera que te encuentres. Y desde donde nos mires alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por haber dado clic a este video y darnos el tiempo para platicar contigo un tema muy interesante, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de lo que está surgiendo, la controversia que traemos en la iglesia, de ordenar o no ordenar mujeres. Sabemos de antemano que es una presión muy grande la que se viene mostrando. Si tú no has visto los videos de este canal, te invito a que los veas todos de uno por uno. Créeme lo que te va a servir demasiado. También te invito a que vayas a ver el canal de Jesús Nazareno 2020. Te lo dejo aquí abajo en la descripción del video para que vayas a darle un vistazo a ese canal. Ahí vas a encontrar mucha información donde te damos puntos de vista de la Iglesia Católica, ¿no? Es muy importante que tengamos nota de esto y que aprendamos, nos informemos muy bien. De antemano te vuelvo a repetir lo que ya hemos venido diciendo, la línea que se está siguiendo en estos dos canales. No es que hablemos de un grupo o de otro, ¿no? Todos somos iglesia, todos somos parte de la misma y tenemos que hablar en nombre de la religión católica, en nombre de Jesucristo. Jesucristo no se divide. No podemos decir Jesucristo es de aquel y María es de aquellos. No. De hecho, Jesucristo es la unidad de todos, ¿no? La división es del demonio, queridos hermanos en Cristo. Eso que nos quede bien clarito. La división es del mismísimo Lucifer. Jesucristo es la unidad. Jesucristo nos mantiene unidos todos. Así es que si quieres estar con Cristo, tienes que estar unido con tus hermanos los católicos, ¿no? La iglesia así es, así siempre ha sido. Y como dice en misal, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en confesar. El día de hoy, aquí en este canal, amigos de Jesús Nazareno, vamos a hablar y darle continuación a estos puntos que hemos venido marcando sobre la ordenación de mujeres al sacerdocio. Sabemos que hay un grupo de presión modernista por excelencia, ¿verdad? San Pío X decía que los modernistas el modernismo es la síntesis de todas las herejías, el resumen de todos los peligros que azotan a la Iglesia Católica. Hay que ser bien claros cuando hablamos, por ejemplo, de modernistas y modernismo. El modernismo es la síntesis de todas las herejías. El modernista, pues, es una persona que está siguiendo esta corriente. A veces por la mala educación que le dieron, a veces pues, por error. Sin embargo, sigue esta corriente. Pero esperemos la deje, se aleje. El objetivo, mis hermanos de vida católica, es dejar de pecar. No podemos decir nosotros, este canal es más tranquilo que el otro, ¿verdad? O sea, no podemos decir es más like o de otro tipo de lenguajes, ¿no? No podemos decir nosotros que ya la hicimos, que estamos bien con Dios, que nunca vamos a pecar. Eso no es cierto. La vida cotidiana nos trompezamos, caemos, levantamos y estamos siempre cometiendo errores, pero con la ayuda de Jesucristo podemos salir avantes en este proceso tan importante. Así es que de la vida cotidiana. Así es que, mis hermanos en Cristo, no hay que desanimarnos. Somos amigos de Jesús y tenemos que saber distinguir y empezar a llamar las cosas por su nombre. Estoy dando esta síntesis o esta introducción por si la gente no nos ve por primera vez, ¿no? Hay un grupo, como lo venía diciendo, modernistas, y quieren a fuerzas, con toda maña, con toda alevosía y ventaja, destruir la figura del sacerdocio. Lo que mucha gente no entiende es que cuando destruyes la figura del sacerdocio, estás destruyendo a Cristo prácticamente. Cristo es el eterno y sumo sacerdote, y más el día de hoy es jueves sacerdotal, ¿no? El día de la institución de la Eucaristía, Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Al tú atacar la figura sacerdotal, estás atacando directamente a Cristo. Entonces hay un grupo de modernistas que quieren a fuerzas que se ordenen mujeres con argumentos que ellos tienen, pero se les olvida el argumento más importante. Es Cristo. Es el más importante y ese se les olvida. He hecho comentarios en otros videos donde te recalco claramente que la iglesia no es de nadie, sino es de Jesucristo, ¿no?
Bueno, pues entonces hay un grupo que quiere ordenar mujeres, ¿no? Lo ha venido alzando la voz, no desde ahorita, no con el Papa Francisco, no con Benedicto, sino con el mismísimo Juan Pablo II. Tuvo que sacar una carta donde dejaba claro que no se podría, nunca se va a poder. Al momento de que se ordene una mujer, hay problemas porque están atacando directamente el depósito de la fe, ¿no? Eso no se puede cambiar, mis hermanos. Hay cosas en la iglesia que las tienes que aceptar tales y como son. No se tocan, y esa es una de ellas. Bien, pues en medio de ese combate entre unos que quieren a fuerzas aceptar las mujeres al sacerdocio, dando los argumentos mundanos que ellos quieren, y nosotros los que no queremos porque respetamos la tradición, no porque tengamos algo contra las mujeres, no, Dios me libre, es el ser más precioso en la tierra, sino que la iglesia pues no es de nosotros, es ordenada por Cristo, es dueño Cristo de ella, ¿no? Entonces Él pone sus reglas, Él así las puso y tenemos que obedecer a Jesucristo. Bueno, esto genera dos grupos. En primer lugar, los que no quieren que se desobedezca la ley de la iglesia, y los que quieren que se desobedezca la ley de la iglesia. A los que no queremos que se desobedezca la ley de la iglesia, a veces nos ponemos tristes, ¿no? A veces nos ponemos difíciles porque nos desanimamos por los ataques, por cómo nos acusan, por cómo nos acorralan, nos denigran, nos persiguen. Pero el día de hoy este video es para darte ánimo. En los obispos españoles hay muchos de ellos que están promoviendo estas cosas. Aunque dicen ellos no las promovemos, solo las proponemos, pues es casi lo mismo. Pero hay uno de los obispos, que te voy a mostrar aquí en pantalla, ese es español también, y él salió al paso, ¿no? A decir, a ver, este obispo está hablando en nombre de la iglesia. Está diciendo, no, es imposible que se ordenen mujeres, ¿no? Y es un obispo. Mientras hay otros que están promoviendo que sí, que mira, que es bonito, que es la última maravilla, que la iglesia se va a poner mejor, es más clara, que sería con más frutos. No. Entonces, ¿por qué te muestro esto? Porque si tú eres de las personas que no quieres que se desobedezca la ley de Dios, tienes obispos que te respaldan, ¿no? Tienes gente dentro de la iglesia católica que te respalda. Gente dentro de la iglesia católica que está hablando como debe ser, que sigue la tradición, que está con la tradición, que defiende la tradición, que son de Cristo, ¿no? Y es este obispo uno de ellos. Vamos a leer este artículo muy interesante donde sacó este obispo de Córdoba diciendo no hay ordenación a mujeres al sacerdocio. Dice el obispo de Córdoba, es Monseñor Demetrio Fernández, se llama él, tajante, firme, dice, ¿sacerdocio femenino? Pregunta, es imposible. Definitivamente es imposible. De estos obispos necesitamos, ¿no? De estos obispos tajantes. En el sínodo, en el sínodo cabemos todos, dice el obispo. Claro que sí. Pero no caben propuestas que se salen automáticamente de la comunión en la misma fe que responden a las ideologías del mundo. Lo ha afirmado de una forma muy tajante y muy firme Monseñor Demetrio. Es muy importante esto, ¿no? Por primera vez, desde que empezaron a publicarse las síntesis sinodales en las diócesis españolas, sale un obispo para decir que hay propuestas que están fuera de lugar. Y es este Monseñor Demetrio el que sale al paso. Quien ha levantado la voz para poner las cosas en su sitio ha sido Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Queridos hermanos en Cristo, este obispo, como este, Monseñor Demetrio, son sucesores de los apóstoles, por lo tanto merecen escucharlos, sobre todo atender a sus mensajes, reflexionarlos y acogerlos como la sana doctrina, porque este obispo está hablando y enseñando definitivamente la sana doctrina, ¿no? Vamos a leer la carta de este obispo completita. Sacerdocio femenino, inicia con una pregunta, dice, eso es imposible. Hermanos, dice el obispo, ¿verdad? Hemos respirado la armonía de la comunión de los fieles con los pastores de los fieles entre sí provenientes de distintos grupos, sensibilidades, jóvenes y adultos, religiosos y laicos, sacerdotes, con el obispo, bendito proceso sinodal
que nos ha hecho percibir la belleza de la iglesia, la esposa del Señor. Qué bonita es la iglesia, definitivamente. En este domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que se nos ha revelado para acoger al misterio de Dios y entrar en la intimidad, a cuya imagen se va construyendo la Iglesia Católica en sus distintos niveles. Un proceso que dura toda nuestra vida y que se prolonga en la historia hasta la consumación en el cielo. Sin embargo, no han faltado voces disonantes en algunas diócesis de España y en otros lugares no tan lejanos. Voces que atentan contra la comunión eclesial porque vienen a ser propuestas que traspasan las líneas de las comunidades eclesiales. Me refiero sobre todo a varias propuestas disonantes con la doctrina y la moral católica, y especialmente a la propuesta del sacerdocio femenino, como si la iglesia tuviese que ponerse al día en esta reivindicación al socaire de los grupos, ya saben cuáles son, ¿no?, de las mujeres reinantes en ese tiempo. Y a ver si de tantas proponerlo se va creando la conciencia de esta reclamación de una supuesta igualdad, y los pastores ceden concediendo estas reclamaciones. No es nuevo, estos aires corrían ya hace más de 30 años y el Papa San Juan Pablo II zanjó la cuestión con la autoridad apostólica, aportando las razones que señalan en la Carta Apostólica Ordinarium Sacerdotalis 1994, en la que nos dice, con el fin de alejar, palabras del Papa Juan Pablo II, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, y en virtud de mi ministerio, al confirmar en la fe a mis hermanos los obispos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Vale la pena leer la carta que se publicó el 22 de mayo de 1994 en la fiesta de Pentecostés de ese mismo año del Papa San Juan Pablo II. No se trata de una cuestión simplemente disciplinar, sino de un asunto que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, sobre la que el Papa ha hablado, elevado a la doctrina al rango de definitiva, es decir, transformarle la autoridad del Señor de Pedro puesta al servicio de la fe del pueblo santo de Dios, ha dejado zanjada la cuestión. Por eso, cuando el hilo de las propuestas sinodales vuelven a oírse en distintos lugares, no en Córdoba, propuestas que traspasan la línea de la unidad de la fe, deben saltarnos las alarmas del sensus fide, y eso es justamente lo que estamos haciendo. En el sínodo cabemos todos, claro que sí, pero no caben propuestas que se salen de la comunión en la misma fe y que responden a ideologías del mundo, porque entonces habríamos convertido el sínodo en juego peligroso de propuestas que no brotan de la fe de la Iglesia y que rompen la comunión eclesial. Eso ya no es el sínodo al que la Iglesia nos ha invitado y nos ha convocado el mismo Papa. Eso es aprovechar la oportunidad para introducir doctrinas nuevas e infiltrar asuntos inadmisibles. Eso sería aprovechar la debilidad de la Iglesia o la armonía de la Iglesia para salirse con la suya los modernistas. Y el obispo da la bendición y dice que todos de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo, discernimiento para poder entender esto tan importante para nosotros los católicos. Las palabras del obispo son muy sabias, no podemos decir nada. Es cierto. O sea, la iglesia no puede hacer esto, simplemente no puede. Y qué bueno que el obispo alce la voz y diga, a ver,
A ver, propongan, pero no propuestas que se salgan de la doctrina de la Iglesia Católica. Yo he empezado a hacer mucho énfasis en no salirnos de la doctrina de la Iglesia, no salirnos por ningún motivo. No se puede uno salir de la doctrina de la Iglesia porque entonces te meterías en problemas graves, ¿no? Hay gente que ya no reconoce, no debemos salirnos de la doctrina de la Iglesia por ningún motivo. Hay cosas que no nos gustan, ¿no? Hay cosas que ya no nos llaman la atención, tal vez, pero no podemos salirnos del magisterio de la doctrina de la Iglesia. Eso sería un crimen grave como católicos. Te guste o no, pues tienes que asumirlo. No te puedes salir. Yo entiendo a las personas que no están bien formadas en la fe, pues se les hace como algo imposible. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? ¿Son malos? En fin. Pero no es cuestión de nosotros, ni del Papa, ni de los obispos. Es cuestión de Dios. Y como dice el Papa, el obispo dice, el Papa dejó bien claro esto, lo zanjó, es decir, lo afirmó, y no hay vuelta atrás. Entonces, mis queridos hermanos, en resumen te lo puedo decir, no se puede ordenar mujeres al sacerdocio. Nunca, ni hoy, ni mañana, siempre. Debe ser bien claro, bajo ningún argumento, bajo ninguna mala información, bajo ninguna... No. No es no, mis queridos hermanos. Le pese a quien le pese. Muchos se van a molestar, entiendo. Pero hay que ser claros, hay que obedecer, hay que ser sinceros, ¿no? No hay ordenación a mujeres, ni la va a haber en la Iglesia Católica, aunque muchos se molesten. Esa es la doctrina de la Iglesia, esa es la fe de la Iglesia, eso es lo que debemos hacer los que nos decimos que somos hijos de Dios y que amamos a Jesucristo y que amamos a la Iglesia, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ojalá te haya servido este pequeño contenido para tu crecimiento espiritual y para disipar esa duda. Vuelvo a repetirlo. No. No. Punto. No. Puede haber mujeres en el sacerdocio bajo ningún argumento, bajo ninguna circunstancia. Hasta pronto. Bendiciones.